Hoy está con nosotros el viceministro de Transparencia, Abeo Jiménez, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, muy buenas noches. Gabriela, buenas noches. Un gusto estar en Aviala la televisión y saludar a toda la audiencia que nos escucha y mira a esta hora de la noche. Viceministro, ¿cuántas veces los hemos escuchado a diferentes autoridades del gobierno, desde el presidente comenzando a empezar a hablar de transparentar la gestión? Y esto tiene que llevar todo un proceso. Esta ley facilita, faculta, ¿cómo se plasma, viceministro? Para poner en contexto, Gabriela, debemos primero remitirnos a que el Estado plurinacional, el Estado boliviano, es recién en la gestión del presidente Evo que empieza a construir institucionalidad de cero para luchar contra la corrupción y para generar mecanismos de transparencia, no solo en la gestión pública, en la información y finalmente a apuntar al control social. De esa institucionalidad, con la creación del primer viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el 2006, tuvimos el impulso para aprobar y promulgar la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y todas las leyes conexas que nos han permitido tener una visión diferente de la administración pública, definiendo claramente los delitos de corrupción y definiendo el ámbito de aplicación, por ejemplo, de la rendición pública de cuentas, que antes en el país nunca la hubo. El presidente Evo con estas acciones ha cortado definitivamente cualquier posibilidad de impunidad al momento de ejercer corrupción, como lo había en el pasado. En el pasado, los grandes negociados que se hacían del Estado, como las privatizaciones, la capitalización, que fue un gran cuento del tío, u otros grandes negocios que hacían autoridades en las élites y que producto de la no soberanía de los recursos naturales, lo negociaban con los extranjeros y los enajenaban, claro, dejando pobreza en el país, pero usufructuando en lo individual. Si bien el presidente ha cortado esta situación, el presidente Evo, y ya no hay más este tipo de situaciones en el país, el Estado ha crecido mucho, el Estado ha crecido unas 7 veces más en los últimos 11 años. Del Estado raquítico que nos había dejado el neoliberalismo, un Estado prácticamente que no tenía capacidad de ningún tipo de inversión, hoy tenemos un Estado robusto, solvente, que tiene grandes niveles de inversión pública y también tiene gran aparato estatal. Por lo tanto, evidentemente, hemos ido generando mecanismos de cero en estos últimos años para luchar contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción existe, la corrupción es un flagelo que se ha mimetizado en el diagnóstico que tenemos en etapas, en niveles intermedios, sobre todo allá donde hay grandes recursos de inversión y que hemos evidenciado que en los últimos casos, que el propio gobierno ha denunciado, que evidentemente hay casos de corrupción en nuestras mismas filas, y más aún en casos en municipios, en gobernaciones, etcétera. Por eso es que, si bien hemos empezado a encarar esta lucha frontal contra la corrupción, el proceso de institucionalización de la lucha ha sido progresivo. Para terminar la idea, el Ministerio de Transparencia, que se crea el año 2009, había generado las bases institucionales a partir de impulsar la política de transparencia, la creación de unidades de transparencia, que hasta este año tenían funciones sobre todo de estar presentes en todas las instituciones del Estado, pero ser instancia coadyuvante de la MAE para identificar posibles actos de corrupción, y hasta ahí llegaba, y a organizar la rendición pública de cuentas. 361 unidades de transparencia existen en diferentes instituciones del país en este momento, y ya con ese colchón, con esa base institucional que el Estado ha podido desarrollar en estos últimos años, ahora hemos dado un paso más en la estrategia de lucha contra la corrupción muy importante con la aprobación de la nueva ley, que es que ya viendo las unidades de transparencia, que todavía algunas las tienen que crear, somos más de 600 instituciones en el Estado, en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, al haber ya, hemos transferido y hemos creado nuevas competencias, nuevos mandatos a estas unidades de transparencia, para que no sean simples unidades dependientes de la MAE, sino sean verdaderas unidades de lucha contra la corrupción, con competencias para conocer denuncias, para proteger la identidad de los denunciantes y poder encarar procesos de investigación. Pueden solicitar ahora información sin permiso de la MAE, pueden solicitar información interna y externa, y pueden ser parte coadyuvante en todos los procesos penales en donde se identifique posibles hechos de corrupción. Y al margen también, si producto de la información que han recabado y existen indicios de corrupción y estamos en un proceso de contratación, proceso de licitación, pueden pedirle a la MAE que pare ese proceso como un mecanismo preventivo de lucha contra la corrupción. Entonces, del ministerio que tenía todo concentrado en La Paz, hemos pasado a tener, con competencias similares al exministerio,
ahora Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del viceministerio, a tener un ejército de unidades de transparencia que pueden llevar adelante las tareas que antes solo las tenía el ex Ministerio de Transparencia. Se consolida, se tiene en diferentes instancias, más de 600, decía el viceministro cuando nos explicaba, pero estas unidades tendrían un control con más competencias en temas de fiscalización, e investigación y denuncias y todo lo que se vaya a generar. O sea, me refiero a que si antes me parecía complicado poder presentar una denuncia, tengo que respaldarla, voy a las diferentes instancias. Hoy encuentro en los diferentes niveles, como ciudadano uno se puede acercar, como institución, qué sé yo, que observa determinado proceso, porque va para todos los servicios, ¿no? De adquisición de servicios, de compra de equipos, no sé, dependiendo la unidad. Permite ese acceso, me refiero a, estoy más cercano hacia el pueblo, hacia la población, hacia una fiscalización. Pero por supuesto, Gabriela, una de las cosas que determina la ley de unidades de transparencia es primero que no puede haber institución en el Estado que esté exento de tener una unidad de transparencia o por lo menos un responsable de transparencia. La ley define que municipios, por ejemplo, menores a 30.000 habitantes o entidades que manejan menos de 10 millones de presupuesto al año tienen que tener mínimamente un responsable de transparencia. Con esto se garantiza la presencia de la lucha contra la corrupción en todo el Estado. Estas unidades de transparencia no son islas, se tienen que estar en red, en conexión con el Viceministerio de Transparencia, que a través del CITPRECO, que es un sistema que desarrollaremos, que ya tenemos las bases y la ley nos da un plazo, nos pondremos en red para que todas las unidades de transparencia puedan reportarle al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el estado de sus denuncias. Estas unidades o responsables de transparencia tienen el deber de escuchar a cualquier denunciante, que por supuesto la denuncia tiene que tener algunos elementos, no es solamente que yo sospecho. Y eso es claro, en un Estado de Derecho, en un Estado donde tienen que haber elementos probatorios objetivos, puede tener indicios una persona que denuncia, pero también la unidad tendrá que investigar. Y esa es una competencia que ahora tienen las unidades, puede pedir información. Antes, las unidades de transparencia tenían que poner en consideración de la MAE si se determinaba o no tener alguna información. Hoy no, hoy pueden hacerlo de forma directa, sin consultar a nadie y tendrán responsabilidad finalmente si no lo hacen. ¿Entienden? O sea, no es una instancia fiscalizadora, no es la unidad de transparencia una instancia que controle, como hace la Contraloría post conclusión de una determinada obra, de un determinado proyecto, una determinada inversión. Lo que hace la unidad de transparencia es conoce denuncias, las investiga y si hay indicios pide automáticamente a la MAE que pare el tema de la obra. Es lo que ha pasado en el caso Taladros. En el caso Taladros no ha sido la oposición, ha sido el doctor Edmundo Novillo quien ha identificado un posible hecho de corrupción y antes que se le genere el daño económico al Estado, ha advertido al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y fue el ministro, el doctor Héctor Arce, y el ex viceministro de Transparencia, el doctor Gonzalo Trigoso, que presentaron una denuncia y pidieron que se pare inmediatamente este proceso de contratación, de licitación, etcétera. Y así no se produjo daño económico. Es una función preventiva antes de que se proceda a dañar económicamente al Estado. Las unidades de transparencia ahora pueden activar este mecanismo y a la vez tienen que proteger, y esa es una facultad de la ley, al denunciante si es que tuviera temor a ser, puesto en situación pública en el marco de su situación, de sus datos, etcétera. Todos estos mecanismos, Gabriela, consideramos que nos van a permitir tener, como tú dices, cercanía a la población, ahí donde está ocurriendo, no tienen que reportar hasta La Paz. Inmediatamente las unidades de transparencia se convierten en instancias que están cercanas al pueblo, que están cercanas a las instituciones involucradas, y el ministerio no es que en los temas grandes lo va a dejar a la libre criterio o a la predisposición de las unidades de transparencia. La ley dispone que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de nuestro viceministerio, puede intervenir de forma directa como parte coadyuvante en el proceso en los casos donde el daño económico posible sea más arriba de 7 millones de bolivianos, donde posiblemente sea involucrada la MAE de la institución a la que se está investigando, o donde la misma unidad de transparencia posiblemente esté involucrada. O en los casos donde el presidente determine o donde hubiera enriquecimiento ilícito, el ministerio va a seguir actuando como lo ha actuado hasta ahora. Viceministro, algo que llamaba la atención también es que se decía la forma en la que van a ser designados, por ejemplo, que tiene una particularidad ahora.
quiénes lo designan, cómo se elige, cómo es que puede tomar este rol fiscalizador muy ajeno a lo que se esté desarrollando en determinada entidad. Sí, el jefe de unidad de transparencia era un funcionario más designado por la MAE bajo su dependencia y con competencias limitadas. Exacto. Ahora, lo que se prevé es que exista mecanismos por lo menos de decisión al momento de definir quién va a ocupar este espacio de forma cruzada. ¿Qué quiere decir? Si bien normativamente corresponde que la designación, por ejemplo, en un ministerio, lo haga el ministro, porque no lo puede hacer otra persona, tiene dependencia administrativa y tiene dependencia legal de ese ministerio, pero el ministro tendrá que consultar con otra instancia, en este caso con Palacio, para designar a esa instancia. Lo mismo pasaba con las instancias descentralizadas, empresas públicas, los designaban las mismas MAEs, pero ahora tendrán que definir junto con el ministro para definir a la autoridad de transparencia. Lo mismo en las gobernaciones, en los municipios tendrán que consultarse con los consejos, en los municipios más pequeños se podrá designar un representante de transparencia, un responsable de transparencia mancomunado, ¿no? Entonces son mecanismos de controles, de contrapesos que se ponen al momento de designar, pero lo más importante, más allá de la designación, es que son independientes en el marco de su rango de acción de su MAE. O sea, ya no necesitan pedir permiso ni para pedir información, ni necesitan pedir permiso para investigar algún hecho de corrupción como lo tenían que hacer antes de la promulgación de la ley. Entonces, es un gran avance institucional. El Ministerio de Justicia y Transparencia tiene el viceministerio. Alguien decía, pero ¿por qué lo han reducido? No lo hemos reducido, solo que en la estrategia del Estado, hoy ya no somos solo un exministerio, un viceministerio, sino somos un ejército de unidades de transparencia, responsables de transparencia, que lo coordinaremos bajo tuición del viceministerio de Transparencia para poder luchar con mucha mayor objetividad, mucha mayor presencia territorial, presencia estatal de la lucha contra la corrupción. Viceministro, tenemos preguntas de personas que nos escriben a través de las redes sociales. Agradezco siempre su participación. También habilitamos el número, el 715-27968, para las preguntas, consultas, comentarios a través del WhatsApp. Nos vamos en instantes también con Sandra Elías desde Santa Cruz. Una de ellas, Jorge Zambrana, dice lo siguiente: ¿cuáles son los pasos que se hacen para denunciar un hecho de corrupción? Gabriel Rodríguez, hasta ahora, ¿cuántos casos de corrupción se han podido identificar, viceministro? Algunas inquietudes que tienen las personas. Por ejemplo, en estos días, por mandato de la ley, el Ministerio estamos preparando reglamentos tipo que van a definir el procedimiento para denuncias, etcétera, que tiene que aprobarlo cada institución, pero el Ministerio hará los reglamentos tipo. Estamos preparando, por ejemplo, un formulario tipo para dejar denuncias, incluso denuncias verbales. O sea, la ley prevé que incluso las denuncias verbales, orales, tendrán que, no es que no has traído nada y ándate, sino de que tendrás que llenar un formulario, incluso si quieres no has traído documentos, pero tendrá que tener elementos que nos den para la unidad pueda investigar, porque no se trata tampoco, y eso es importante aclarar a la población, a las instituciones del Estado, ralentizar la inversión pública. Sabemos que muchos alcaldes, por ejemplo, tienen temor a ratos de avanzar en los procesos de las obras, construcción, pero tienen temor a tener responsabilidad. No se trata de ahora tener una cadena más que nos genere ralentización en las inversiones, en las contrataciones, etcétera, sino más bien que a la medida que se investiga, se informe, no se para absolutamente nada hasta que hay verdaderos indicios. Entonces, tenemos esa garantía en el marco de las denuncias. Cualquier persona podrá informarse más en las mismas oficinas de transparencia que tendrán que atender a la ciudadanía, y evidentemente en este momento el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene alrededor de 2.100 denuncias que existe de diferente naturaleza, entre denuncias penales, procesos administrativos, denuncias por no negar el acceso a la información en diferentes niveles. Varios de estos temas tendrán que transferirse a las unidades de transparencia, y a la vez las unidades de transparencia, con la nueva ampliación que tenemos, esperemos tener no más denuncias, ojalá no, porque esperemos que no haya corrupción en el país, pero de haberla, tener objetivamente mecanismos de ser cercanos a la población para poder activar todos esos instrumentos legales que hoy tenemos para luchar contra la corrupción. Viceministro, estamos con Sandra Elías desde Santa Cruz. Vamos con las preguntas también de Sandra. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Viceministro, muy buenas noches. Un saludo cordial desde Santa Cruz. Yo quisiera que nos hable acerca de la relación entre la ley de transparencia y este proceso de desburocratización que se intenta realizar o llevar adelante en nuestro país. Es decir, entendemos que estas unidades, por ejemplo, ¿no es cierto?, de transparencia no son fiscalizadoras, sino más bien están abocadas a las denuncias, pero
para investigar una denuncia hay que mirar hacia los procesos administrativos. Entendemos también que para intentar frenar la corrupción, pues muchas veces se incrementan los procesos administrativos, lo cual conlleva a mayor burocracia. ¿Se está pensando en esto? Es decir, ¿cuán fácil o cuán complicado es llegar a un equilibrio entre controlar la corrupción y también controlar la burocracia? Gracias, Sandra. Primero, un gusto saludarte y saludar a todo el pueblo cruceño que nos mira y escucha. Ya de hecho, transferir competencias de mandato a las unidades de transparencia en todo el país, lo que genera es una gran desconcentración de la lucha efectiva que antes tenía el Ministerio de Transparencia, ahora Ministerio de Justicia y Transparencia, pero sin embargo aún así concentrado en la sede de gobierno, con nuestras representaciones en los departamentos y con una enorme carga, por supuesto, procesal también, por el número de denuncias que tenemos. Sin embargo, hoy desconcentramos, porque es una especie de desconcentración al dar mandato a las unidades de transparencia que tendrán mayor presencia y mejor conocimiento de las causas ahí en las instituciones donde se desempeñan. Es un primer elemento. El segundo es que lo que tú decías, el tema de tener las unidades de transparencia, el tema de tener en la propia institución hacer un seguimiento a los procesos administrativos, más bien ayudará a que esto se agilice y no ralentizarán los procesos, porque lo seguirán haciendo las direcciones jurídicas, pero las unidades de transparencia serán instancia coadyuvante en estos procesos, y en los procesos penales serán por supuesto, al constituirse en parte, no en parte, pero en instancia coadyuvante de la denuncia o denunciar propiamente, estarán ahí agilizando que los procesos avancen y tendrán que reportar el estado de sus procesos y sus denuncias al Ministerio de Justicia a través del viceministerio, lo que nos permitirá también tener lecturas de cómo está funcionando en uno u otro sector de la administración pública o en una u otra parte del Estado, para poder también diseñar política pública que nos ayude a impulsar, en caso de que así se requiera, para que se haga efectivo el cumplimiento de la ley.